Vamos a prepararnos para nuestro tiempo de estudio y hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios. El último libro que estuvimos estudiando fue el libro de Santiago. Ya hemos estudiado algunas cartas del apóstol Pablo. En estos 4 años hemos hecho el estudio de Filipenses, de Efesios, de Primera de Juan. Ya estudiamos Santiago, Judas. Se han hecho algunos estudios del Antiguo Testamento también. Y hoy vamos a tomar uno de los escritos del apóstol Pedro. Vamos a comenzar el estudio de Primera de Pedro. Y es un libro que yo sé que para nuestra iglesia va a ser de mucha bendición. Un libro en el cual Dios nos va a exhortar y nos va a animar. Y para que podamos comenzar y sea Dios dirigiéndonos, quiero pedirles que podamos orar a nuestro Dios y que sea Él quien nos dirige en este tiempo de estudio. Padre, te damos gracias por tu amor inmerecido, gracias por tu provisión para nuestra iglesia, Señor, por todo lo que tú nos estás dando, por el local y por todo lo que tú nos has permitido tener, pero sobre todo, Señor, te damos gracias porque podemos predicar tu palabra, Señor. Este es el centro de nuestra reunión, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor, poder escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Señor. Lo más importante no es simplemente venir y mostrarnos amor los unos a los otros aquí, Señor. Lo más importante es poder escucharte y poder conocerte y poder aprender cuál es tu voluntad, y por eso te pedimos que nos dirijas en este tiempo de estudio, Señor. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dirija. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces si podemos ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, y vamos a comenzar esta nueva serie de estudios. Saben, cada uno de los libros de la Biblia tiene como un punto principal, de los cuales Dios puso como una idea principal en cada autor, ¿verdad? Sobre qué tema o sobre qué cosas específicas tenía que escribir cada autor de la Biblia. Si recuerdan, cuando estuvimos estudiando el libro de Judas, estábamos estudiando que el tema principal de ese libro era prepararnos para contender ardientemente por la fe, ¿verdad? En vista de que había muchos falsos maestros, de que había mucha herejía, mucha apostasía, muchas doctrinas erradas en la iglesia. Toda la iglesia necesitaba estar preparada para defender su fe, para presentar una defensa legítima de la fe. Y en el caso del libro de Pedro, tiene otro de esos temas particulares, ¿verdad? Y el tema principal, la idea central en la que vamos a ir descubriendo en el libro de Pedro, es cómo nosotros podemos estar felices, cómo nosotros podemos tener esperanza y vivir una vida de gozo, aún en tiempos difíciles. Para la iglesia nunca ha tenido en ningún periodo de existencia de la iglesia y de la vida del cristianismo, nunca ha habido un tiempo fácil. Nunca ha habido un periodo fácil de llevar para la iglesia. Si para nosotros es fácil sobrellevar el cristianismo, es muy probable que no estemos viviendo el cristianismo que la Biblia enseña. El cristianismo bíblico se opone rotundamente a la filosofía del mundo que está controlada por Satanás. Por tanto, desde el momento que nosotros decidimos y optamos por ser seguidores de Cristo y queremos vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, inmediatamente le estamos diciendo al mundo que vamos a ir en contra de Él. Y saben, en ese momento el mundo también nos declara la guerra a nosotros. Desde ese momento también el mundo se pone en contra de nosotros y va a querer fastidiarnos la vida, va a querer destruirnos, va a querer agobiarnos tanto que va a querer obligarnos a que nosotros renunciemos a nuestra fe con tal de estar bien aquí en la tierra, con tal de no sufrir tanto. Pero el mundo nos va a querer hacer sufrir, nos va a querer hacer sufrir a tal punto que nosotros prefiramos abandonar la fe antes de seguir sufriendo como el mundo quiere que suframos. Y esto, ¿saben? No estamos hablando de algo que se sale del control de las manos de Dios.
Jesucristo mismo dijo, lo estudiamos en el Evangelio según San Juan, decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en un mundo que nos va a presentar aflicción, pero estamos en un mundo que está vencido, en un mundo que está vencido por Cristo Jesús, en un mundo en el cual nosotros podemos tener victoria, en un mundo en el cual nosotros podemos tener esperanza en medio de la aflicción, en un mundo en el cual nos podemos gozar en Cristo Jesús, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles aquí en la tierra, como humanos, hablando en nuestra humanidad, en nuestra carne, aunque estemos sufriendo en nuestra carne, sabemos que podemos gozarnos en nuestro espíritu, porque Dios ha tomado la victoria, porque vivimos en un mundo que está bajo los pies de Jesucristo, y sabemos que nada en este mundo va a pasar sin el previo consentimiento de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que el libro de Primera de Pedro es un libro que va a hablarnos a nosotros para que nosotros tengamos esperanza. Si usted está pasando por alguna situación difícil, si como familia, como persona, como empresa, como empresario, como empleado, de cualquier manera usted está pasando alguna situación difícil, y si esa situación difícil se debe a que usted ha decidido tomar a que usted ha tomado una decisión firme por Cristo Jesús, y que por esa decisión quizás puede ser que se le hayan cerrado puertas, o puede ser que haya adquirido enemigos, o que se haya puesto en contra alguna persona de usted, entonces quiero decirles que hay esperanza, hay una esperanza viva, hay una esperanza de que nosotros podemos vivir gozosos, de que podemos vivir felices, aún a pesar de todas esas dificultades que vamos a pasar. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en el libro de Pedro. Y de repente, yo no sé si ustedes de repente pueden decir, bueno, a una persona que no esté expuesta a tanto sufrimiento me hable a mí de sufrimiento, entonces ustedes dirían, bueno, esas palabras no tienen tanto peso, porque de repente la persona que me está hablando no sabe verdaderamente lo que es experimentar sufrimiento. Tal vez algunos de ustedes han estado en situaciones pero muy adversas, y cuando reciben el consejo de una persona les dicen, bueno, Dios tiene el control, Dios tiene un plan, esto está de acuerdo al propósito de Dios, y Dios está hablando y obrando en su vida. De repente ustedes podrán decir, pero es que esta persona no sabe lo que yo estoy pasando. Me habla de esa manera porque no sabe lo que es estar en mis zapatos, y no sabe lo que es tener el sufrimiento que yo estoy pasando, y no saben lo difícil que es mantener mi fe en las condiciones en las que yo estoy. El escritor de esta carta es el apóstol Pedro, y yo sé que todos aquí hemos escuchado del apóstol Pedro, y seguramente con solo escuchar este nombre se nos vienen a la idea algunos episodios, como cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te digo que tú esta noche me negarás 3 veces. Y recordamos a Pedro con el carácter de decir, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, y aunque tenga que morir, no te voy a negar. Y ver cómo Pedro sucumbía ante la prueba y ante las dificultades en menos de 24 horas. Vemos como un Pedro impetuoso, ¿verdad? Impulsivo, agresivo, con un carácter de liderazgo, que se imponía y era el vocero de los demás discípulos, y que tenía un carácter así bien impulsivo, digámosle así, y que quería hacer las cosas a su manera. Pero saben, el Pedro impulsivo, que tenía ese tipo de carácter, no lo vamos a encontrar en este libro. Ese Pedro impulsivo fue crucificado juntamente con Cristo, y a raíz de la muerte y resurrección de Cristo, ese Pedro no lo vamos a volver a encontrar nunca más. El Pedro que vamos a encontrar aquí en sus escritos va a ser un Pedro sumiso, paciente, un Pedro amoroso, un Pedro que ha entendido las dificultades, un Pedro que ha entendido lo que es la prueba, y que ahora, en vez de dejar que sus palabras salgan de su boca de una manera impulsiva, es un Pedro que medita muy bien en lo que va a decir. Y es un Pedro que nos va a hablar mucho sobre lo que es la prueba y la dificultad y la lucha y la adversidad que va a haber para el creyente en este mundo. Entonces, de repente ustedes pueden decir, bueno, pero alguien que me habla a mí de aguantar la prueba no sabe lo que yo estoy pasando.
La fecha más o menos que se data de la escritura de este libro es más o menos entre el año 62 al 67, los años 60 del primer siglo. Y específicamente esta carta está escrita, se estima que fue escrita bajo el mandato del emperador Nerón, que fue el emperador que le declaró una guerra totalmente directa al cristianismo y se propuso que él iba a exterminar al cristianismo de la tierra. Y empezó una de las mayores persecuciones que ha habido en la historia en contra del cristianismo. Y Pedro no fue una excepción ante la persecución. De hecho, según los historiadores, el apóstol Pedro murió bajo la persecución de Nerón. Fue tomado, fue torturado y al final de su vida fue crucificado. Y hay una historia que dice que Pedro, cuando le iban a crucificar, dijo que él no se sentía digno de padecer la misma muerte que su Señor Jesucristo, y que él pidió que le crucificaran boca abajo, o sea, en una posición inversa, porque no se sentía digno de padecer ni siquiera la misma muerte de su Señor Jesucristo. Esta carta que está escrita para que nosotros tengamos esperanza en medio de la prueba, está escrita por un hombre que estaba en el fuego de prueba más grande que podía haber para la iglesia en su momento y para una persona que decidía servir a Cristo Jesús. Es por eso que si leemos el primer versículo, dice Pedro, si leen conmigo ahí en sus Biblias, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces vamos a detenernos un poco en este versículo para entender un poco sobre los destinatarios. Primero se ha identificado él como apóstol, ¿verdad? Para que quede claro quién es la persona que nos está escribiendo. De esa manera nosotros sabemos que esta carta tiene una autoridad apostólica en el sentido de que viene como un mensaje de parte de Dios para nosotros, transmitido por uno de aquellos apóstoles que él escogió para establecer lo que nosotros tenemos ahora como la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Uno de los 12 apóstoles que Cristo escogió y preparó para poner el fundamento de lo que es la iglesia, ¿verdad? De cómo la iglesia existe y lo que la iglesia cree. Entonces él se identifica de esa manera para que sus destinatarios entiendan que esto no simplemente es palabra de él como humano, en el sentido de que Pedro como un amigo, como un hermano en Cristo, o como un líder de la iglesia les estaba escribiendo. Él quería que los destinatarios entendieran que esto venía como un mensaje de parte de Dios para la iglesia. No está, a diferencia de las cartas de Pablo, que le escribe específicamente a iglesias o le escribe específicamente a personas, esta carta de Pedro está escrita de una manera universal, ¿verdad? Para todo aquel creyente, y en ese tiempo señala especialmente a las personas que estaban en estas regiones, que sería lo que nosotros conocemos hoy como la Turquía moderna, ¿verdad? Como la nación de Turquía, el territorio que en este tiempo lo ocupa el país Turquía. En esa región estaban ubicadas estas comunidades a las cuales Pablo les estaba escribiendo. Pero dice que son a los expatriados de la dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando principalmente a judíos, porque la iglesia comenzó dentro del pueblo judío. No quiere decir que en ese lugar no habían personas que no eran judías, pero especialmente los judíos eran aquellos que eran expatriados, ¿verdad? Que por causa de la persecución que había, estas personas tenían que salir huyendo de sus tierras natales y no podían permanecer en el lugar donde ellos originalmente habitaban, porque había una persecución tan grande que si permanecían ahí, lo más probable es que su vida iba a acabar inmediatamente. Uno de estas personas que por mandato y por decreto legal del Imperio Romano eran perseguidos, ¿verdad? Aún también por aquella línea de los judíos que no creían en Cristo Jesús y consideraban que creer en Cristo Jesús era una herejía y todo hereje tenía que morir, también eran parte de los que perseguían a estas personas. Entonces Pablo está escribiendo a personas que están en una aflicción grande. O sea, no eran personas que estaban viviendo una vida cómoda.
Si ustedes se fijan, nosotros estamos aquí y no tenemos ningún, pero ni un poquito de temor que alguien va a entrar por esta puerta y que si nosotros permanecemos aquí, nuestra vida va a correr peligro. Ellos están expuestos a condiciones mucho más difíciles, pero no quiere decir que nosotros no estemos expuestos a padecimiento aquí en nuestro tiempo, ¿verdad? Como les digo, si queremos vivir de una manera genuina para Cristo, el mundo nos va a poner una resistencia muy grande a nosotros. Entonces, estos expatriados son especialmente cristianos judíos o cristianos no judíos que por causa de la persecución que se había extendido, habían tenido que ir a estos lugares, ¿verdad? Especialmente esta zona se consideraba que era un lugar donde la persecución no era tan fuerte para los cristianos, y de alguna manera los cristianos podían encontrar algún tipo de refugio en este lugar, pero ellos estaban sujetos a persecución. Ahora, quisiera comentarles también un poco para que entendamos a qué nivel Pablo podía entender lo que es sufrir por causa de Cristo y cómo hablarle a una persona de que podíamos tener gozo a pesar de la prueba. Según algunos historiadores, si recuerdan ustedes, el apóstol Pedro era una persona casada, porque en uno de los relatos del Evangelio dice que Jesús visitó a la suegra de Pedro que estaba enferma y la sanó, y que la suegra de Pedro le servía, ¿verdad? O sea, Pedro era una persona que estuvo casada. Y según el relato de algunos historiadores, momentos antes de que Pedro fuera entregado a ser martirizado y entregara su vida por causa de Cristo, unas pocas semanas antes o un poco tiempo antes, la esposa de Pedro fue tomada para ser sacrificada también. Y dicen los historiadores que hay una frase muy famosa que se propagó de parte del apóstol Pedro cuando fue tomada su esposa y la llevaban a crucificar. Pedro le dijo a su esposa, aún en medio de este padecimiento, la exhortación de Pedro era: recuerda a nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el momento que su esposa iba a ser tomada para ser sacrificada, el consejo o la exhortación de Pedro era: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Él se entendía que su esposa iba a ser crucificada, y me imagino el dolor que pudo haber en él al saber que su esposa iba a ser entregada por causa del nombre de Cristo. Y él le decía: acuérdate de Cristo. Esa era la exhortación de él. Él sabía que a él le tocaba en el futuro. Pero eso es lo mismo que nos quiere decir Pedro a nosotros también. Si nosotros estamos pasando persecución, si nuestra vida corre peligro, si nosotros estamos expuestos a sufrimientos, esas mismas palabras escucharíamos nosotros del apóstol Pedro para nosotros. Acordémonos de Jesucristo. Acordémonos de Jesucristo. Él es nuestro consuelo en medio del padecimiento. Recordar que Cristo padeció más que nosotros aún, y Él lo padeció de una manera injusta. Es posible que nosotros padezcamos un padecimiento de una manera justa, pero Cristo lo padeció de una manera injusta. Así que Pedro nos va a exhortar a que nosotros verdaderamente consideremos a Cristo Jesús en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra dificultad. Nosotros debemos acordarnos de Cristo Jesús. El versículo 2 es un versículo que señala muchas doctrinas importantes para nosotros como iglesia. Dice el versículo 2, hablando de sus destinatarios, les dice que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Sabe? Este versículo contiene por lo menos 3 de las doctrinas más importantes que nosotros podemos encontrar en la Biblia, y contiene una enseñanza a la cual nuestra mente en sus limitaciones no es capaz de acceder para lograr entender la perfección. Primeramente nos señala que las personas que están padeciendo persecución por causa de Cristo han sido elegidos por Dios Padre. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y esa palabra presencia es una palabra compuesta, que aún en nuestro español podemos verla como una palabra compuesta. Ustedes saben que si usamos el prefijo pre,
Estamos hablando de algo que es anterior, ¿verdad? Y ciencia quiere decir conocimiento. Entonces la Biblia nos enseña que Dios nos escogió a nosotros con el previo conocimiento de Dios Padre, y este previo conocimiento se remonta no al previo conocimiento de que nosotros llegáramos a Cristo, hablando de nuestra existencia humana. Ese preciencia, ese preconocimiento de Dios está haciendo una referencia a un atributo de Dios, de que Él tiene el conocimiento de todo, absolutamente de todo lo que existe en este mundo, de todos los acontecimientos de este mundo, ya sean pasados, presentes o futuros. De hecho, esta presencia de Dios señala aquel atributo donde Dios escogió a cada una de las personas que iban a venir a Cristo, aun cuando el mundo no había sido creado, aun cuando nada existía ya en el plan de Dios. Ya se había decretado, ya se había establecido que en algún momento, en algún periodo de la historia, iban a nacer ciertas personas. Ya se había establecido en el conocimiento de Dios que Dios iba a crear el universo, que Dios iba a crear a Adán, que iba a crear a Eva. En el conocimiento de Dios, en su plan ya estaba considerado el hecho de que Adán y Eva iban a pecar y que iba a haber una caída de la santidad, y que iba a surgir una generación de humanos pecadores que se iban a apartar de Dios. Ya había establecido Dios, y en su conocimiento perfecto ya sabía que en cierto momento iba a mandar profetas, iba a mandar patriarcas, iba a mandar personas que iban a anunciar el rescate de Dios para aquellos que Él había escogido para salvación. Y en esa presencia Dios había establecido que nosotros íbamos a nacer en algún lugar determinado, que íbamos a nacer en un tiempo específico, y que en algún momento de nuestra vida, por obra del Espíritu Santo, como dice el versículo también, nosotros íbamos a llegar a conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos está enseñando que Dios ya sabía que le íbamos a aceptar y que por eso nos escogió. Este versículo enseña todo lo contrario. Este versículo enseña que nosotros llegamos a conocer a Cristo Jesús porque Él propuso en su plan perfecto que nosotros llegásemos a conocerle en algún momento. Es algo establecido por Dios que cada persona que ha conocido a Cristo Jesús le conozca. Y es un misterio hablar de la elección de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios soberano que puede hacer absolutamente lo que quiera y no tiene por qué darnos cuenta a nosotros y explicarnos a nosotros de por qué Él hace las cosas como las hace. Porque si Él estuviera obligado a explicarnos a nosotros lo que hace, ya no sería un Dios soberano, sino que sería un Dios a nuestro servicio. Y el Dios que presenta la Biblia es un Dios soberano en el cual la humanidad está al servicio de Él, no Él al servicio de la humanidad. Que todo acto de bondad de parte de Dios es simplemente eso, una muestra de su bondad y de su gracia por nosotros, pero no es en ninguna manera una obligación de Dios para con nosotros demostrarnos su favor o su bondad. Si Él nos muestra su bondad, si Él nos muestra su favor, es porque Él quiere mostrar lo bondadoso y lo misericordioso que es con nosotros, no porque está obligado a hacerlo. Entonces este versículo 2 señala ese atributo de Dios en el cual, con su conocimiento perfecto de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las cosas que van a suceder, Él ya había establecido un plan en el cual nosotros llegaríamos a conocerle. Ahora, ¿cómo iba a obrar ese conocimiento para nosotros? Este versículo también enseña una de esas doctrinas de la Biblia que a nuestra mente es difícil de comprender, pero que son verdades bíblicas que nosotros las podemos observar. En este versículo encontramos lo que es, la Biblia en ningún momento menciona lo que es la palabra Trinidad. Nosotros hablamos de la Santísima Trinidad y hablamos de que nuestro Dios es una Trinidad, ¿verdad? Y hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, pero sabemos que en la Biblia nunca en ninguna palabra existe lo que es la palabra Trinidad. Ese es un término que hemos adoptado nosotros para señalar el Dios en el que creemos, ¿verdad? Un Dios trino que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y este versículo podemos ver una manifestación de esa Trinidad. Si lo leemos con cuidado, dice
elegidos según la presencia de Dios Padre, señalando la primera persona de la Trinidad, en santificación del Espíritu, señalando a la tercera persona de la Trinidad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y podemos ver cómo la Trinidad está presente en este versículo de la carta de Pedro, porque Pedro también enseña que nuestro Dios es un Dios trino, tanto Dios Padre, Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo son nuestro Dios. Así que es otra de las doctrinas que escapan al intelecto humano poder comprenderlas, pero que podemos encontrarlas en la palabra de Dios. Y aunque nuestro intelecto no las pueda explicar, y aunque nuestra mente no pueda dar una explicación humana para poder entender esta verdad de que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, que son una misma esencia, pero cada uno es una persona diferente, también el apóstol Pedro se encarga de que nosotros nos quede claro cuál es el Dios al cual nosotros adoramos. Ahora, este versículo señala también no solo la existencia de la Trinidad, sino que señala algo muy importante, es la obra de cada uno de ellos para con nosotros. Miren, Dios Padre nos escoge desde antes de la fundación del mundo para que nosotros llegáramos a Jesucristo. ¿Y cómo sucede eso? Por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo que está con su ministerio terrenal actual, que tiene como propósito y como labor convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es por medio de la obra y la convicción del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a los pies de Jesucristo, porque si el Espíritu Santo no nos convence a nosotros de pecado, si el Espíritu Santo no nos convence de nuestra condición real como pecadores, entonces nosotros nunca llegaríamos a los pies de Cristo Jesús, porque nunca miraríamos la necesidad de un Salvador. Pero es cuando el Espíritu Santo convence a la persona de aquel estado tan terrible en el que se encuentra la persona, de aquel estado, digamos, hablando espiritualmente, de putrefacción que hay en nuestra persona, que el profeta Isaías decía que desde la coronilla hasta la planta del pie lo único que hay en nosotros es podrida llaga, hablando un término espiritual, señalando que no hay absolutamente nada de bueno en nosotros. Hasta cuando el Espíritu Santo nos da la convicción de que lo que enseña Dios con respecto a nosotros es cierto, es cuando nosotros venimos y clamamos a nuestro Señor Jesucristo que nos reciba para ser uno de sus siervos, que Él se convierta el Señor de nuestras vidas y que de esa manera nosotros podamos tener la salvación de la cual nosotros sabemos que necesitamos al observar nuestra condición espiritual totalmente perdida por causa del pecado. Es Dios Padre escogiéndonos, es el Espíritu Santo haciendo esa obra de convencimiento, y es Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, haciendo esa obra de redención, dando su vida por nosotros, pagando en una cruz, derramando su sangre para pagar por nuestros pecados, que completan la obra de nuestra salvación. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de ser cristianos y de conocer a Dios, muchas veces centramos el conocer a Dios como que, incluso nosotros lo hemos hecho, como que conocer a Dios es, como que el propósito de conocer a Dios es que Dios nos dé una vida bonita, como el que Dios nos escogió para llevarnos a Jesucristo para tener una vida bonita. Y le decimos a las personas, vemos que una persona está en problemas, que está pasando dificultades grandes, y le decimos: no, hermano, cree en Cristo, Dios tiene un plan para usted y Dios le va a solucionar sus problemas. Si usted recibe a Cristo Jesús, va a ver cómo Dios obra en su vida y va a ver cómo Dios lo va a sacar de sus problemas. Entonces presentamos a un Dios al servicio de la humanidad. Presentamos a un Dios que está obligado a que si yo lo recibo, Él me va a sacar de mis problemas y Él me va a dar una vida bonita. Y la Biblia no enseña que Dios vino y que la sangre de Cristo Jesús fue derramada para que Dios nos sacara de problemas y para que nosotros tengamos una vida bonita. Este versículo dice que fuimos elegidos por Dios. Si se fijan en el versículo 2 va a haber un para. Fuimos elegidos, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si nosotros fuimos elegidos por Dios, no fue con el propósito exclusivo de que Dios quería darnos una vida bonita. De hecho, Jesús mismo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Si nosotros fuimos escogidos por Dios, no fue para facilitarnos la vida aquí en la tierra,
Si nosotros fuimos escogidos por Dios y hemos llegado a Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, es para obedecer a Jesucristo. ¿Por qué es necesario ser escogidos para obedecer a Cristo? Porque en nuestra capacidad humana no somos capaces de obedecer a Cristo. En nuestro corazón no va a nacer nunca el deseo de obedecer a Cristo. En nuestro corazón lo único que va a nacer es el deseo de vivir según nuestras reglas y según lo que a nosotros nos gusta y según lo que a nosotros nos plazca. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo y porque Dios nos ha escogido, nosotros viviríamos nuestra vida para hacer nuestra voluntad. Pero como Dios nos ha escogido y como el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, ahora nosotros podemos obedecer a nuestro Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo, y podemos ser guiados por la dirección del Espíritu Santo. Es porque Dios nos ha escogido. Y si nosotros llegamos a los pies de Cristo, no es para tener bendiciones y para tener todo lo que queramos aquí en la tierra. Si hemos llegado a conocer a Cristo Jesús, es para obedecer a Cristo Jesús. Y yo con esto no estoy diciendo que Dios no tenga bondad con nosotros y que Dios no nos bendiga teniendo una familia estable, pudiendo levantar negocios prósperos, pudiendo destacarnos en nuestros trabajos, pudiendo hacer las cosas bien, y como fruto de nuestro esfuerzo poder ver que Dios también bendice nuestra labor. Pero no es el propósito de Dios para nosotros. El propósito de Dios para nosotros es que lleguemos a la obediencia de Cristo Jesús. Es que luchemos tanto con nuestro carácter, con nuestra persona, con nuestra pecaminosidad, que nosotros lleguemos a la obediencia de Cristo. Que caminemos cada día más en la obediencia de Cristo. Que cada día nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que nos neguemos a este yo que no quiere obedecer a Cristo, y que cada día nosotros caminemos para obedecer a Cristo. Porque normalmente nosotros no queremos obedecer, queremos hacer nuestra voluntad, pero fuimos escogidos para obedecer a Jesucristo, y fuimos escogidos, dice, para ser rociados también con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso de ser escogidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo? La sangre de Jesucristo es el pago del pecado por nosotros. Nosotros fuimos escogidos para vivir una vida santa, para obedecer a Cristo y apartarnos del pecado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Nosotros no fuimos escogidos para vivir la vida que nos antojara. Fuimos escogidos para vivir aquella vida que Dios ha preparado para nosotros, aquella vida que a Dios le agrada. Fuimos rociados con la sangre de Cristo, quiere decir que nosotros fuimos escogidos para ser capacitados para luchar contra nuestro pecado y poder decirle a nuestro pecado hasta aquí, para ponerle a nuestro pecado un alto y para poder vivir una vida en santificación, una vida que se caracterice por la marca de la sangre de Cristo en nosotros, una vida que se va a alejar del pecado y va a caminar en santidad, donde vamos a ver el efecto de la sangre de Cristo en nosotros. Fuimos escogidos para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. En medio de la persecución, en medio de la prueba, lo que nosotros necesitamos es ser obedientes, porque la prueba nos va a querer llevar a desobedecer a Dios, porque va a ser más fácil desobedecer a Dios y alivianarnos un poco el camino que permanecer firmes y obedecer a Dios y caminar cuesta arriba. Por eso Dios nos escoge para obedecer, para que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros y darnos el poder para poder obedecer en esta tierra. Y si se fijan, el saludo que tenemos ahí en el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicados. ¿Por qué el apóstol desea para nosotros gracia y paz? Porque la gracia de Dios es el poder que nosotros necesitamos para vivir una vida victoriosa mientras nosotros estemos en esta tierra. Mientras seamos peregrinos en esta tierra, mientras sigamos caminando hacia nuestro destino eterno, que es la presencia eterna de Dios Padre, en comunión perfecta con el Espíritu Santo y viviendo al lado de nuestro Señor Jesucristo, nosotros necesitamos la gracia de Dios. Nosotros necesitamos que Dios nos dé su poder, que por medio del Espíritu Santo Él nos dé el poder que nosotros necesitamos para vivir una vida victoriosa. ¿Saben? Ninguno de nosotros que está aquí es capaz de vivir una vida victoriosa a no ser por la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios cada día. Necesitamos el favor de Dios para con nosotros,
para permitirnos ser personas que vencen el pecado día a día. Por eso el apóstol Pedro desea para sus lectores gracia y paz. Paz porque es lo que necesitamos en medio de la aflicción. Necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no depende de nuestras circunstancias. Si la paz que Dios anhela para nosotros dependería de nuestras circunstancias, la mayor parte del tiempo pasaríamos atribulados. La mayor parte del tiempo pasaríamos estresados, cansados, agobiados, porque este mundo es difícil de vivirlo. En este mundo es difícil vivir. Hay muchas aflicciones, hay muchos problemas, hay enfermedad, hay guerras, hay pleitos, hay divisiones, en la familia hay problemas, en los trabajos hay problemas, tener la provisión del día a día es difícil. Entonces sería muy fácil que nosotros viviéramos una vida agobiados, pero Dios promete su paz. Dios promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que viene cuando nosotros recordamos a Cristo Jesús pagando por nosotros y recordamos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que cada uno de los momentos de aflicción que nosotros vamos a pasar simplemente son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Cuando recordemos que Dios está trabajando en perfeccionarnos y que a pesar de la dificultad, Dios tiene el control perfecto de nuestras vidas. Así que en el transcurso de esta carta nosotros vamos a aprender eso, cómo nosotros podemos vivir victoriosos, cómo nosotros podemos tener esperanza, cómo a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar del sufrimiento, nosotros vamos a ver hacia adelante y vamos a vivir como personas llenas de paz, personas llenas de gozo, que van a experimentar sufrimiento, pero que el sufrimiento no les va a quitar el gozo y no les va a quitar la paz. Eso es lo que vamos a hacer nosotros si aplicamos la enseñanza del apóstol Pedro que nos ha dejado aquí en esta primera carta que él escribió a la iglesia. Así que, hermanos, les animo, quiero exhortarlos a que mantengamos nuestro gozo a pesar de la prueba. Recordemos a Cristo Jesús. Si tenemos que pasar aflicción, si tenemos que pasar dificultad, recordemos a Cristo. Él es nuestro modelo de sufrimiento y lo vamos a ver más adelante. Pero por todo lo que tengamos que pasar, recordemos a Cristo. Él es nuestra paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias porque por la obra santificadora del Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo Jesús, nosotros podemos tener acceso a ti. Y nosotros hemos sido rociados por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu elección, Señor, por habernos escogido a nosotros, Señor, para poder conocer a Cristo Jesús. Guíanos, Señor, a vivir una vida victoriosa de mucha paz y de mucho gozo, Señor, con la dirección y la llenura del Espíritu Santo para nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.